Y quiero presentar con ustedes la lección El don del entendimiento. Sí, mis hermanos, es muy importante este tema ya que en ocasiones pues se dan muchas lecciones en las iglesias de Cristo, pero vemos poco resultado en la audiencia. Me refiero a que, por decir, das un tema sobre la necesidad de que no falten a la reunión, pero los hermanos pues siguen faltando. Es como si no se hubiera dado esa lección. Bueno, hay una razón. Esa razón es porque el don del entendimiento no lo están ejerciendo, a pesar de que es un regalo de nuestro Dios. Vamos a ver el significado, mis amados hermanos. El significado es que el entendimiento es la facultad humana de pensar, comprender, razonar y asimilar información para formar ideas y conceptos. Me estoy refiriendo, mis amados hermanos, que el entendimiento es un proceso de información y en base a esa información que tiene en la cabeza, pues hace ideas, hace conceptos. Entonces es muy importante entender. Ahora, el entendimiento, quiero decirle a mis amados hermanos, que no es algo que solamente lo tengamos los seres humanos. El entendimiento es un don adquirido aún en los seres irracionales. De allí los circos usando animales haciendo cosas extraordinarias. Hay animales muy entendidos que aprenden a hacer cosas que los humanos les enseñan. Por ejemplo, los animales son salvajes y aún siendo salvajes, ellos entienden que si hacen cierto movimiento o cierta cosa que se les enseña, van a ser recompensados con un bocadillo. Allí hay entendimiento, hermanos, sí, cierto, son animales, pero tienen entendimiento. Y hay un perro, hermanos, hay una estatua de un perro, se llama Chico. Ese perrito se le hizo estatua y no solamente se le hizo estatua, hermano, también se le hizo película. Porque ese perrito siempre esperaba muy contento a su dueño. Pero un día su dueño ya no regresó y ese perrito todos los días iba a esperar a su dueño. Así duró por 10 años hasta que murió. Eso fue tomado por el mundo como una gran lección, una lección de amistad, una lección de amor y una lección de lealtad, porque nunca se acostumbró a estar con otro dueño. Es una gran enseñanza. Ahora la pregunta para nosotros, nosotros como cristianos no somos achico, somos seres humanos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que los demás puedan ver en nosotros un atributo o una gracia a la cual digna de recordarse? Pues este es un perrito, pero mire qué lección nos ha dejado, que hasta creo que vamos a partir de este mundo nosotros, pero a ese animalito se le va a seguir recordando todavía. O sea, prácticamente a Chico, ese perrito, pues va a seguir sonando, mientras que nosotros nadie sabrá de nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros analicemos bien este tema sobre el don del entendimiento. Los seres humanos nos caracterizamos por tres cosas muy elementales, como el intelecto, como el raciocinio o como la voluntad. Son tres cosas muy importantes y muy interesantes. Porque el intelecto es la facultad de pensar. Usted tiene una idea en su mente y usted está pensando y pensando y pensando. O ese es un intelecto. Es la forma donde una parte de su cerebro hace una pregunta, pero otra parte de su cerebro la responde. Ahora, el raciocinio es la facultad de razonar, que significa que cuando usted recibe una información de alerta, de peligro, usted está razonando y razonando y razonando y eso lo está llevando a recabar información. Y luego entra la voluntad, que es la facultad de tomar decisiones. En la voluntad es cuando usted le llegó una información en su mente. Y luego ya que la recibió, usted la está razonando y luego llega a una conclusión. Usted va a tomar una decisión. Esa es la voluntad. Entonces es muy importante que meditemos en este tema de el entendimiento. Las preguntas más importantes están en la Biblia. Como en Hechos 8:30 es un bonito ejemplo. Cuando leemos que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta muy importante porque el mundo
leen demasiado, pero en ocasiones se quedan igual, no recuerdan nada. ¿Y por qué no recuerdan nada? Porque en realidad no entendieron nada. El que entiende, recuerda. Me explico. Usted tiene una duda sobre cómo resolver cierto problema. Alguien le dice, esto se resuelve de esta manera. Usted lo resuelve y usted se emociona porque lo resolvió. Cuando se vuelva a presentar ese mismo problema, es de entenderse que usted va a saber cómo resolverlo, o volvería a quedar en la misma situación de que no sabe cuando ya lo realizó una vez, ¿no? Obviamente lo va a entender porque lo va a recordar. Es muy importante el recordar, porque si usted no recuerda, pues entonces estamos en lo mismo, no ha entendido. Aquí la necesidad de que existan buenos explicadores que vayan directo al grano, sin rodeos, que despejen cualquier duda, considerando que al buen entendedor pocas palabras. En ocasiones queremos nosotros enseñar algo, pero como que tenemos temor, no vamos directo al grano, le rodeamos bastante, hasta parecemos políticos, que para dar una respuesta tenemos que abarcar tanta información que en realidad no se ocupa y que cansa. En ocasiones muchos predicadores dan lecciones y lecciones, pero nunca van al grano, nunca dicen directamente cuál es el problema, y la audiencia o los hermanos que están en calidad de oyentes o discípulos, pues simplemente no están captando porque se están perdiendo en la idea, pero esa idea no logra aclararse en la mente y entonces pues no van a entender. Es muy importante entonces de los buenos explicadores. Sin ellos, pues difícilmente se van a resolver aquellas dudas. Para poder adquirir el don del entendimiento, dos cosas necesitamos hacer. Sí, es muy importante porque el entendimiento no es una cosa de que es una varita mágica y ya. No, el entendimiento hay dos cosas que se deben de hacer y voy a mostrar la primera. El primero, debemos enfocarnos en el asunto. Dice en Lucas 10:26, Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Allí se trata sobre un hombre que va a Jesús para ponerle a prueba. Una de las cosas que Jesús entiende inmediatamente es que la pregunta no es sincera, la pregunta no es honesta. Simplemente el hombre está tratando de poner a prueba a Jesús. Pero Jesús inmediatamente, él entendió que esa pregunta no era legítima. Entonces Jesús le pregunta, ¿cómo lees? Entonces la palabra o la pregunta ¿cómo lees? Sugiere maneras, o sea, le está diciendo el Señor Jesucristo a este hombre, ¿cuál es tu manera de leer? Es muy importante, hermanos, que meditemos en este punto, es muy interesante porque el cómo leemos es la base de cómo entendemos. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué yo explico a las personas si está tan claro? Pues sí, tú lo miras claro en tu mente porque tienes la información, pero muchas de las personas no tienen la información que tú tienes en tu cabeza, así que no pueden entender tan fácil a como tú te lo imaginas. Puedes decir, oye, pero si esto está facilísimo, pues ¿por qué no lo puede entender? Sencillo, porque no tiene la información. ¿Cómo va a entender algo que no tiene en su cabeza? Es bien importante, de ahí nace la necesidad de dar estudios en los hogares, estudios constantes, de estarse repitiendo los mismos estudios porque hay algo que si el cerebro no se le repiten las cosas, con el tiempo lo olvida. Entonces, la manera de cómo leer es muy importante. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cómo leemos. Ahora, en ocasiones no podemos entender, aunque se nos explique, porque sencillamente estamos en la materia equivocada. No puedes entender si estás en la materia equivocada, así sencillamente. Ahí hay un maestro, ese maestro le está explicando a su alumno, le está diciendo, aquí está despejado en el pizarrón, ahí está, no tiene ciencia. Pero el alumno que dice, no logro entender nada. Pues claro, se equivocó de aula, se equivocó de salón, se metió en una materia que él no lleva. Así que su cerebro no está empapado de esa información. Entonces, pues por más que se le explique, no lo va a entender. Muchas de las veces, hermanos, así ocurre con algunos hermanos. Se le explica un tema y no, o sea, él no está empapado de esa información, no la entiende. Por más que se la explique, no lo va a entender, así que no va a haber ningún cambio. Hay que recordar la definición. Cuando entendemos, hay un cambio.
Cuando no entendemos, seguimos idénticos a como éramos antes. Entonces es muy importante que estemos en la materia correcta, pero también que estemos viendo lo mismo. No puedes entender si no miras lo mismo. Aquí la importancia de estar en el mismo canal. Porque, por ejemplo, en la imagen, hay dos rostros en esa imagen. En la imagen hay una mujer anciana, se le ven sus ojos cansados, pero al mismo tiempo hay una joven hermosa que está viendo hacia un lado. Pero sucede que hay quienes no pueden ver esos dos rostros, hay quienes solamente pueden ver uno. Entonces, si alguna de la audiencia solamente puede ver el rostro de la ancianita, mientras que otra parte de la audiencia solamente puede ver el rostro de la mujer hermosa, entonces quiere decir que no están viendo lo mismo. ¿Me explico? Me refiero a que cuando un hermano está tratando de dar una explicación sobre cierto texto, pero algún hermano allá que está sentado, está ahí hojeando la Biblia, está leyendo todo el capítulo que porque él quiere entender, no es el momento. El estudio bíblico lo hace en casa, no lo hace en la reunión. En la reunión se va a adorar a Dios y cuando está escuchando el mensaje está adorando a Dios, pero está bien distraído viendo otros textos. Ahora, si le tiene desconfianza al hermano que porque en algunas ocasiones se ha equivocado en interpretar algunos textos, bueno, apúntelo. Y en la casa analícelo. Y cuando ya lo analice y se vio algo que no está bien claro, pues entonces visite al hermano. Y es una buena oportunidad para promover esto de las visitas, porque poco nos visitamos. Entonces ahora sí hágale ver, pero no en el momento de la explicación. ¿Por qué? Porque no está viendo lo mismo que el hermano está viendo. El hermano está explicando un texto, pero usted está leyendo desde arriba y está poniendo atención en otra cosa. Entonces así no es el asunto. Estoy recordando en el trabajo, hace años atrás, su servidor trabajaba en una empresa americana y estábamos en junta, ahí había un compañero que estaba platicando con otro compañero de él, pero estaba de aquel lado del cubículo, mientras que nos interrumpía un poco. Entonces, se nos estaba hablando sobre la importancia de que no descuidemos las medidas de seguridad. Y entonces se me preguntó a mí, ¿estás de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo. Y así sucesivamente se lo fue preguntando a cada uno de los que estábamos presentes hasta que se llegó el turno de esta persona que nos estaba distrayendo. El supervisor le pregunta, Ubaldo, ¿estás de acuerdo? Y él dice, sí, estoy de acuerdo. ¿Pero en qué estás de acuerdo? Pues en eso que usted está diciendo. ¿Y qué estoy diciendo? Pues eso de que pues trabajemos en equipo. Nada que ver, o sea, no estaba en el asunto. Él estaba mirando hacia otra parte. Así no se puede entender. Por eso, hermanos, muchas iglesias van haciéndose, hermanos, van haciéndose ya de años y de años. Y los discípulos no avanzan en crecimiento. Ahora, imagínese usted que llegara alguien astuto, que traiga una enseñanza equivocada y la enseñe. ¿Cómo los discípulos van a descubrir que los están engañando si no estudian, si no saben, si no entienden? Es muy importante que no solamente estés en la materia equivocada, sino también que estés viendo lo mismo. Es muy importante, hermanos, es concentrarnos, no distraernos con otras cosas. Hay que despertar el interés por entender. Si no entendemos, hay que despertar el interés. Enfocarnos a 6 preguntas para que el asunto tome forma. Y no que cada uno analiza bajo su propio criterio personal. Yo creo, me parece, me imagino. Esas no son respuestas que la Biblia daría. Son respuestas que daría aquel que ni está seguro de quién es ni cómo se llama. Ahora esas 6 preguntas se las voy a mencionar, no las escribí, porque quiero que usted las escuche y las meta dentro de su corazón. Es qué, dónde, cuándo, cómo, por qué y quién. Esas 6 preguntas nos ayudan a recabar información, llenar nuestra cabeza de información para poder sacar un concepto y no decir yo creo, me parece, me imagino, no. Dar un concepto, una idea clara de lo que se está tratando. Déjeme decirle que esas 6 preguntas son las que usan los reporteros cuando entrevistan a alguna persona. Y estos reporteros, cuando ya van a publicar, pues salen en primera plana y en ocasiones se les puede demandar por el entrevistado. ¿Por qué? Porque se publicó algo que es falso. Y entonces aquel que fue entrevistado pone la demanda y dice el que lo entrevistó, pero es que tú me dijiste esto, yo te entendí así.
¿Y qué se le dice? Pues entendiste mal, porque esto no fue lo que yo te dije. Entonces es muy importante que estemos concentrados en lo que se hace. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos en lo que entendemos, nunca se ha escuchado usted esta frase. Ya está arreglado el problema, fue un malentendido. Es muy común en todas partes. Hay problemas, hay disensiones, hay rechazos y todo. ¿Por qué? Porque se dice, es que fue un malentendido. Pues fue un malentendido porque no ponen atención, no entienden de qué se está tratando. Es muy importante que estemos empapados de la materia que se está tratando. De lo contrario, vamos a seguir iguales. Pues bien, entonces es muy importante que aparte de que tengamos bien afianzado de estar en la materia equivocada y estar viendo lo mismo, también es muy importante como segundo punto que debemos estar enfocados en el corazón. ¿Sí? Estar enfocados en el corazón, como lo dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, estas palabras se le escribieron a hermanos. ¿Acaso dice allí, teniendo el entendimiento entenebrecido? ¿Acaso no hubo quien les enseñara? Sí lo había. Pero ¿por qué dice ahí entonces que si había quien les enseñara, por qué estaban ajenos de la vida de Dios? Pues dice ahí claramente por la ignorancia que en ellos hay. Pero ¿por qué tenían esa ignorancia si había maestros? Pues sencillamente porque eran de un corazón duro. Simplemente les daba igual. Se les decía una cosa, pero les entraba por un oído y les salía por el otro. Hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que sucede en las iglesias? En las iglesias a veces se cansa de estarles diciendo a los hermanos, no falten a la reunión, no falten a la reunión, pero siguen faltando a la reunión. Es porque no han entendido. Ahora, si son de corazón duro, obviamente que no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque no importa cuánto usted le ruegue para que entienda un tema, no le va a poner atención. Usted le puede decir, estudien este tema porque va a haber preguntas el próximo día de reunión. Pero no estudian. Y luego se les hace pregunta y no saben. Pero tampoco les interesa saber. ¿Por qué? Porque son de un corazón duro. Ahora, ser de un corazón duro no significa ser negativos y enojones. No, simplemente es que simplemente te da igual, si sabes o no sabes. Si el hermano se acaba por explicarte, si se hinca para pedirte algo, tú sigues igual, porque el problema no eres tú, el problema es tu corazón. Entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a entender? ¿Cómo vas a hacer ya a salir adelante? Porque es lo que estaba pasando allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 y en el versículo 12. Era precisamente lo que se estaba tratando, de que ya debían de saber cosas, pero no las sabían. ¿Por qué? Porque no estaban poniendo el corazón en la mano de Dios. Dice allí en Hebreos capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué triste esta situación. ¿Por qué? Porque simplemente había cosas que se les tenía que explicar, como lo dice en el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. ¿Por qué? Porque no había información en su mente. Hermanos, si usted no tiene información en su mente de la palabra de Dios, entonces no va a entender. No va a entender, va a seguir siendo la misma persona y hay que recordar la definición. Nosotros tenemos un intelecto, un raciocinio y una voluntad. El intelecto es para pensar, el raciocinio para razonar y la voluntad para hacer cambios. Entonces, estamos viendo que dice en Efesios 4:18 que por la dureza del corazón no hay entendimiento. Sí hay maestros, sí hay explicadores,
pero aún así sigue habiendo hermanos sin entendimiento. Que hay buenas enseñanzas cada domingo, cada día de reunión, sí las hay. Pero entonces, ¿por qué no hay entendimiento en los hermanos? ¿Por qué siguen estando ajenos de la vida de Dios? ¿Por qué siguen estando en la ignorancia casi desde que se bautizaron? Bueno, sencillamente porque son de corazón duro. Entonces, estamos viendo aquí que la segunda razón de lo que debemos hacer es enfocarnos en el corazón. O sea, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Realmente tenemos la intención de crecer para Dios? ¿O no nos interesan las cosas de Dios? Es muy importante que nosotros tengamos un corazón sensible. Porque si su corazón es duro, no importa el esfuerzo que se haga, no importa la insistencia, usted no hará ningún cambio. Si se le anima a estudiar, usted no lo va a hacer. Usted cada palabra le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Ahora, en ocasiones ni siquiera una Biblia se lleva en la mano. Cuando usted le hagan una pregunta en su casa o en la calle o cuando sale a enseñar y usted va a buscar tal libro en la Biblia, ¿cómo lo va a encontrar? Porque no sabe ni para dónde se encuentra ese libro, puesto que usted no está familiarizado. Entonces, es muy importante que quien tiene un corazón sensible, un corazón que se pone a los pies de Jesucristo, es una persona que va a decir lo que el Señor diga, eso es, y lo va a entender, y va a estar entusiastas. A veces hay hermanos que ya nomás se anuncia qué hermano va a predicar y ya está vencido por el sueño, ya está aburrido, todavía ni empieza el hermano y ya está aburrido. ¿Cómo que está aburrido? Siendo que ese hermano se preparó para enseñarle, pero usted ya está aburrido. ¿Acaso no le interesa? O sea, este es un rasgo de alguien que no ha obtenido ese regalo que Dios nos ha dado, el entendimiento. Entonces, es bien importante que si se quiere cambiar, si se quiere entender, pues entonces hay que hacer cambios en la vida. Es muy importante que nosotros pongamos manos sobre el asunto. El don del entendimiento es un regalo que Dios da a quien se lo pide, aún, aunque se lo dio también a los animales. Porque ¿qué animalito hay? Por ejemplo, ¿cuántos animalitos hay en el mundo? Y se les pone un nombre y ellos responden al nombre. Usted les habla por su nombre y ellos entienden. Ahora, un corazón sabio y entendido, como el que dice ahí en el primer libro de Reyes, el primer libro de Reyes capítulo 3 y en el versículo 9, se lo voy a leer porque es muy interesante. No lo puse, pero aquí lo tengo en la Biblia. Entonces, en este primer libro de Reyes, vamos a ver de cómo el rey Salomón le pide sabiduría a Dios, pero vamos a ver de qué manera se lo pide y por cuál fue la razón. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 3, y en el versículo, voy a leerlo desde el versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Entonces estamos viendo aquí cómo era este hombre, este joven, puesto que era un joven en ese entonces. Pero vamos a ver desde el versículo 9. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicios. He aquí lo he hecho, conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Si usted recuerda también en el Nuevo Testamento, precisamente en la carta de Santiago, pero en el capítulo 1, no olvide esto, acabamos de leer Salomón. Salomón está pidiendo sabiduría, está pidiendo un corazón sabio y entendido. Pero Salomón era una persona altamente entregado al Señor. O sea, ¿qué significa? Que si alguien le va a pedir al Señor sabiduría, pero no estudia, no pone atención, o sea, no se ubica en su materia, porque a veces esto de la materia equivocada, a veces somos cristianos, pero nos hablan de fútbol y no se despierta toda la energía, bien activos y no bien emocionados.
O se habla de política, no, bien activos, bien emocionados. Ah, pero se habla de la palabra de Dios y comienzan a bostezar. Hermanos, eso es una falta de respeto hacia Dios. Porque dijo el Señor Jesús, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y usted bostezando delante del Señor Jesús. No es correcto eso. Dice allí en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nota, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos con nuestro corazón. Y que el don del entendimiento es un regalo que Dios nos dio a nosotros y que también se lo dio a los animales, pero a diferencia de los animales, es que nosotros pensamos, razonamos y tomamos decisiones. ¿Qué significa? Que si yo voy caminando por un camino equivocado, alguien me dice me da una información, por el camino que tú vas hay un despeñadero, te vas a matar. Entonces yo escucho esa información, la razono y tomo una decisión y donde iba me volteo hacia el otro lado. O sea, cambio de dirección. Entender es un cambio de dirección en pocas palabras. Pero si no entendemos, pues vamos a seguir iguales y nos vamos a acabar así. Entonces, tener información en la cabeza nos ayuda a pensar, razonar y tomar decisiones. Si no tenemos información en la cabeza, no vamos a pensar, no vamos a razonar y no vamos a tomar ninguna decisión. ¿Queremos realmente cambiar? Sí está en nuestras manos el poder cambiar, pero por eso estamos viendo este tema de el don del entendimiento. Pero para eso necesitamos interesarnos. Un cerebro sin información de la Biblia, más un corazón duro. ¿Qué dice en la primera carta a los Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Qué importante, hermanos. Debiéramos de memorizar ese texto, de que el hombre natural no puede entender. Y no es que la Biblia sea exclusiva solamente para los cristianos, la Biblia también está diseñada para las grandes mentes. Pero esas grandes mentes no están empapados de la palabra de Dios. Es muy importante que la mente esté empapada de la palabra de Dios, porque si no está empapada de la palabra de Dios, no va a entender por más que se le explique. Y es lo que dice el texto de la primera carta a los Corintios 2:14. Para el hombre que no tiene información, pues es una locura. Simplemente no entiende nada. Entonces, ya para ir cerrando esta lección, estar enfocados en el mismo canal, o sea, ver lo mismo, que ver el que nos está explicando. Evitar tener un corazón duro. Son medios para obtener el don del entendimiento. Entonces es muy importante que probemos la palabra de Dios. Hay una ilustración muy bonita de un hombre que estaba desafiando a toda una audiencia en vía pública, diciéndoles que el asunto de Dios era una farsa, que las cosas de Dios simplemente pues simplemente era una fantasía, y retaba a la audiencia de que le hicieran alguna pregunta de la Biblia y él les iba a explicar de una manera coherente, una manera científica, que la Biblia no era un libro necesario. Y entonces entra un hombre, va subiendo ahí los escalones. Y aquel hombre muy arrogante, observen, ya se animó uno, aquí viene a hacerme la pregunta, hágame la pregunta. Y aquel hombre simplemente le dice con la mano, espérame tantito. Se terminó de comer la naranja. Y entonces le dice aquel arrogante, le dice, esta naranja que me acabo de comer, ¿me supo dulce o me supo agridulce? Y aquel hombre dice, pues solamente tú sabes, tú eres el que las comiste, pero ¿y qué tiene que ver esto con la pregunta? Esto no tiene nada que ver con lo que estoy preguntando. Y aquel hombre que acababa de comer la naranja le dice, tú solamente te concretaste
a estar diciendo cosas que se pueden leer. Pero has comido la Biblia, has comido la palabra de Dios, la has probado, porque la palabra de Dios no es para verla y subrayarla y hacer y marcar ahí, es para vivirla, es para sentirla. Por eso dice la escritura, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Entonces la palabra de Dios es para vivirla, no solamente para estarla conociendo. No es lo mismo ver un manjar y comer un manjar, son cosas muy diferentes. Entonces, así estamos cerrando esta lección del tema de el don del entendimiento. Pues agradezco mucho por la atención.